Capítulo 1. La desaparición en Montrose Court. La mañana en que la carta desapareció de Montrose Court comenzó, como tantos escándalos ingleses, con el tintineo de la porcelana y risas corteses. Afuera, la bruma otoñal aún se aferraba al césped, envolviendo la gran casa en un silencio secreto. Dentro, Lady Eleanor Montrose presidía su mesa de desayuno como una monarca ante sus cortesanos, perfectamente serena, salvo por el leve temblor en su mano al tomar la tetera de plata. Había 7 personas en el comedor esa mañana, y aunque sonreían e intercambiaban conversaciones triviales, todos ellos eran conscientes de que algo andaba mal. La noche anterior, Lady Eleanor había recibido una carta, entregada en mano y marcada privado y sellada con un escudo desconocido. Su doncella, Clara, la había visto llegar a las 9:10. A las 10:30, había desaparecido del escritorio de Lady Eleanor en su sala de estar privada. Nadie había entrado ni salido del piso superior desde entonces. Esa única carta, Lady Eleanor le susurró a su sobrini Henry antes del desayuno, podría arruinarlos a todos. Henry Montrose, un hombre alto y de rasgos afilados de 30 años, había desestimado sus temores como si fueran melodramas. «Mi querida tía», había dicho, forzando una sonrisa, «es solo una carta. Inglaterra no caerá por unas pocas hojas de papel». Pero Lady Eleanor no había sonreído. A las 8:47 am, el mayordomo, Forbes, entró en el comedor con una prisa inusual. «El inspector Dale está aquí, milady», anunció, con su rostro, habitualmente impasible, extrañamente tenso. «¿Inspector Dale?», repitió Lady Eleanor sobresaltada. «Yo no llamé a la policía». «No, mi señora, parece que...». Dudó un momento, dirigiendo la mirada hacia los invitados. «Parece que han encontrado muerto al señor Armitage en su habitación». La taza de té de porcelana se resbaló de la mano de Lady Eleanor y se hizo añicos en el suelo. Arthur Armitage había sido uno de los invitados a Montrose Court, un abogado londinense, cortés pero distante, cuya presencia desconcertaba incluso a los más chismosos del círculo de Lady Eleanor. Había llegado 2 noches antes, aparentemente para tratar asuntos financieros con el patrimonio del difunto esposo de Lady Eleanor. Pocos le habían prestado mucha atención. Ahora estaba muerto. La noticia se extendió por la casa como una onda en aguas tranquilas. La cocinera se detuvo a mitad de la comida. La criada se quedó paralizada en el pasillo. En cuestión de minutos los invitados se habían reunido cerca de la gran escalera, susurrando furiosamente. Allí estaba Henry Montrose, con el rostro pálido pero la voz controlada. La señorita Violet Cray, la institutriz, apretaba su pañuelo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El coronel Harrington, retirado y siempre escéptico, murmuró: «Apuesto a que fue un infarto. Demasiado brandy anoche». La señora Lydia Fane, amiga de Miss Austen toda la vida de Lady Eleanor y, según se rumoreaba, una mujer que sabía demasiado sobre todos. Y finalmente, la joven y bella Alice Denham, prima lejana de Lady Eleanor, que parecía menos sorprendida que silenciosamente fascinada. El inspector Dale, un hombre corpulento de unos 40 años con un bigote erizado, se aclaró la garganta. «Lamento informarle», dijo con voz grave, «que la muerte del señor Armitage parece no natural. Hay indicios de que fue envenenado». A la señora Fane se le escapó un jadeo. «¿Envenenado?», susurró Lady Eleanor. «¿Aquí? ¿En mi casa?» «Sí, mi señora. Encontramos restos de digital en su vaso. Es posible que lo haya preparado él mismo, pero prefiero no hacerlo». «Entonces», empezó Henry con la voz tensa, «¿crees que alguien aquí...?» Dale asintió con gravedad. «Hasta que se demuestre lo contrario, sí. Nadie debe abandonar Montrose Court hasta nuevo aviso». Se hizo un silencio denso, pesado, eléctrico. Los invitados se miraron entre sí, cada par de ojos repentinamente cautelosos. Lady Eleanor se irguió con dignidad, aunque le temblaba la voz. «Inspector, puede llevar a cabo su investigación como le parezca, pero debo insistir en que mi casa siga siendo tratada con respeto». «Claro, mi señora». Dale hizo una pausa. «¿Y esa carta que mencionaste antes? ¿Puedo verla?» Lady Eleanor parpadeó. «¿Cómo supiste de la carta?» «Porque», dijo el inspector bajando la voz, «encontramos un trozo de papel roto junto al difunto. Coincide con la descripción que dio su criada. La carta podría ser la causa del asesinato del señor Armitage». Un escalofrío recorrió la habitación. Lady Eleanor entreabrió los labios. «Entonces la carta ha desaparecido por completo».
Esa tarde, mientras la policía sellaba el estudio y tomaba declaraciones, un coche llegó por el camino de grava. Era pequeño, estaba impecablemente cuidado y relucía como una moneda de plata bajo la tenue luz del sol. De él salió un hombrecillo pulcro con traje oscuro, bigote recortado con precisión matemática y mirada alerta, con una discreta diversión. Se detuvo al pie de la gran escalera, miró los rostros ansiosos que había arriba y dijo suavemente, con una voz a la vez cortés y autoritaria: «Señoras y señores, disculpen la intromisión, ¿no? Soy Hércules Poirot». Un murmullo recorrió a los invitados. «Tengo entendido», continuó Poirot quitándose los guantes con delicadeza, «que ha desaparecido una carta y un hombre, como se dice. Lamentablemente, ha dejado de existir. Estos eventos no ocurren por casualidad. No, no, no. Suceden por diseño». Él sonrió débilmente. «Y es mi trabajo, ya ves, entender el diseño». Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El gran salón de Montrose Court, habitualmente reservado para veladas y recitales de poesía aburrida, se había transformado esa mañana en una cámara de silenciosa inquietud. La luz otoñal, filtrada por los altos ventanales, proyectaba sombras largas y oblicuas sobre la alfombra persa. El tic-tac del reloj de bronce dorado sobre la repisa de la chimenea llenaba los silencios entre palabras, como el lento latido de una casa que no se atrevía a respirar demasiado fuerte. El inspector Dale había hecho todo lo posible por imponer el orden. Cuadernos, listas de pruebas, sobres sellados. Todo reposaba sobre la mesa de caoba pulida como la utilería de un teatro lúgubre. Y en el centro de todo, sentado con serena precisión y un aire de ligera diversión, estaba Hércules Poirot. No se sentaba como quien visita la escena de un crimen, sino como un director que prepara una orquesta. Cada detalle importaba: la disposición de las sillas, la posición de los sospechosos, incluso la dirección de la luz. Tales cosas, decía, reveló la verdad del carácter. «Orden», murmuró, alineando una pluma perdida con perfecta simetría ante él. «Siempre, orden. Es la clave de todo, incluso del asesinato». Los invitados intercambiaron miradas inquietas. La mirada de Poirot iba de un rostro a otro, afilada como el filo de una espada envuelta en seda. Señora Eleanor Montrose estaba sentada junto al fuego, con su vestido negro inmaculado, sus perlas firmes contra el temblor de su garganta. Parecía la digna matriarca de pies a cabeza, pero sus ojos se dirigían a la puerta cada vez que se oían pasos al otro lado. Su reputación, forjada durante décadas de galas benéficas y fiestas en el jardín, se había forjado como el cristal, perfecta, frágil y fácil de romper. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Señora, tengo entendido que fue usted la última en ver con vida al señor Armitage». Ella dudó. «Vino a mi estudio anoche a las 10. Hablamos unos minutos. Parecía agitado. Luego se fue. Recuerdo la hora con precisión porque el reloj dio las 10 cuando cerró la puerta». «¿Y luego?», insistió Poirot con suavidad. «Después de eso, me quedé allí un rato, leyendo». Apretó las manos sobre el reposabrazos. «Cuando me fui, la carta ya no estaba». El inspector Dale se aclaró la garganta. «¿Y no le contó a nadie su contenido?». La mirada de Lady Eleanor se endureció. «Porque no los conozco, inspector. La carta estaba sellada cuando desapareció». Poirot asintió lentamente, con expresión indescifrable. «Sin embargo, señora, usted creía que podría arruinarlos a todos. Curioso, ¿no es cierto? Temer lo que uno no ha leído». Por un breve instante, algo brilló en los ojos de Lady Eleanor, una sombra de culpa o de recuerdo. Pero no dijo nada. Luego vino Henry Montrose erguido y demasiado sereno, como si su dignidad fuera una armadura. Su voz era nítida y su tono enérgico. «Si insinúa, señor Poirot, que sé algo de este asunto, se equivoca. Cené con todos aquí hasta las 9:30, y luego me retiré a la biblioteca». «¿Leer?», preguntó Poirot. Henry dudó. «Escribir, cartas». Poirot arqueó ligeramente las cejas. «¡Cartas! ¡Qué apropiado!». Henry sonrió levemente, el tipo de sonrisa destinada a desarmar. «No es una carta, te lo aseguro. Solo correspondencia comercial. ¿Pero has oído hablar de ello?». «Sí. Mi tía se angustió cuando desapareció. Pero francamente, pensé que exageraba. Y todavía lo pienso. La gente suele perder las cosas». «¿La gente?», dijo Poirot en voz baja. «Sí, pero no cartas que arruinan familias enteras». Por primera vez,
La compostura de Henry flaqueó. Un pulso le saltó en la sien. Poirot observó, tomó una pequeña nota e hizo un gesto para llamar a la siguiente persona. Señorita Violet Cray, la institutriz, entró como un fantasma. Su delgada figura parecía doblarse bajo el peso de cargas invisibles. Apretaba su pañuelo de encaje como si fuera un talismán contra la verdad. Yo apenas conocía al señor Armitage, balbuceó. Solo hablamos una vez, en el pasillo. El tono de Poirot era amable. ¿Y de qué hablaron, mademoiselle? Ella dudó. Me preguntó si llevaba mucho tiempo al servicio de Lady Eleanor. Le dije que sí, casi 6 años. Él pareció sorprendido. ¿Sorprendido?, preguntó Poirot inclinándose hacia adelante. ¿Por qué? No lo sé. Solo asintió y se fue. Poirot la observó atentamente. ¿Le tiene cariño a Lady Eleanor? Muy. ¿Y ella de ti? Sí, susurró, pero no había capítulo 3. Sombras en la biblioteca. La lluvia cayó esa tarde, lenta y pausada, como una larga exhalación del cielo. Golpeaba contra los altos ventanales de Montrose Court, difuminando los cuidados jardines que se extendían más allá, convirtiéndolos en una acuarela de grises y verdes. Dentro de la casa, la atmósfera se densificó, una quietud inquietante, como si las mismas paredes la escucharan. El inspector Dale se había retirado a redactar su informe preliminar, pero Poirot seguía despierto. Su pequeña figura, impecablemente vestida incluso a altas horas de la noche, permanecía de pie frente al fuego de la biblioteca, observando el tenue resplandor sobre la alfombra. A su alrededor, el aire olía ligeramente a polvo y papel, un aroma reconfortante para algunos, pero esa noche, con un tufo de inquietud. Montrose Court era una casa de secretos. Poirot lo supo desde el momento en que cruzó el umbral. La quietud era demasiado perfecta, los silencios demasiado cuidadosamente planificados. Incluso el tic-tac del reloj parecía ensayado. Tal orden, pensó Poirot, era a menudo el disfraz más exquisito del caos. La puerta crujió. Poirot se giró ligeramente. Fue Henry Montrose. Su expresión se tensó bajo una apariencia de compostura. ¿Sigue despierto, señor Poirot? Debe de encontrar todo esto intolerablemente aburrido comparado con sus asuntos habituales. Al contrario, señor, respondió Poirot, ajustando la alineación del atizador 1,5 centímetros. Para mí, el desorden no tiene nada de aburrido, sobre todo cuando se disfraza de respetabilidad. Henry soltó una breve carcajada. Supongo que es una forma de verlo. Se acercó a la licorera. ¿Puedo? Claro que sí, dijo Poirot con un gesto delicado. Un coñac antes de acostarse calma los nervios, aunque sospecho, señor, que sus nervios no se calman tan fácilmente. Henry hizo una pausa con el vaso a medio camino de sus labios. ¿Qué te hace decir eso? Poirot sonrió levemente. La mano tiembla un poco. No por miedo, creo, por contención. Es usted un hombre que tiene mucho que decir y no dice nada. Eso, amigo, es de lo más cansador. Henry apretó la mandíbula. Bebió y luego se volvió hacia la ventana. Supongo que ya te has formado una opinión sobre nosotros. ¿Crees que uno de nosotros mató a Armitage? Quizás incluso creas saber quién. Los ojos de Poirot brillaron. Ah, pero eso arruinaría la diversión, ¿no? Se acercó a la mesa donde había una hilera de cartas cuidadosamente apiladas. La correspondencia de Lady Eleanor, recuperada de su estudio ese mismo día. Poirot levantó el sobre superior con cuidado, fijándose en el matasellos. Todos escritos en el mismo papel, murmuró. Todos menos uno. El papel de la carta que faltaba. Era diferente, ¿no? Henry frunció el ceño. ¿En qué sentido es diferente? La criada Clara la describió. Más gruesa. Extranjera, quizás. Una tenue filigrana. Un león rampante. Poirot guardó la carta y se volvió hacia Henry. Un detalle curioso, ¿no es cierto? Y sin embargo, nadie aquí admite haber visto una carta así antes de anoche. Henry se encogió de hombros. Quizás Armitage lo trajo consigo. Quizás, dijo Poirot en voz baja. Y sin embargo, Lady Eleanor afirmó que era entregado. Alguien entró en esta casa con esa carta. Alguien que conocía su contenido. O le temía. Henry parecía inquieto. ¿Crees que era para ella? Creo, dijo Poirot, que estaba destinado a alguien. Y ese alguien tiene miedo. Más tarde esa noche, cuando la casa finalmente se sumió en el silencio, Poirot deambuló solo por los pasillos. La luz de su vela se reflejaba en los retratos que adornaban las paredes,
antepasados severos y sonrisas pintadas que lo observaban pasar. Se detuvo fuera del estudio. La policía había sellado la puerta antes, pero el instinto de Poirot lo atraía, sutil pero insistente. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña lupa. La cerradura no tenía ningún rasguño. La alfombra, sin embargo, contaba otra historia. Allí, vagamente impresa en el montón cerca del escritorio, había una huella, pequeña, estrecha, claramente femenina. Se agachó y la examinó. Un zapato de mujer, murmuró. Talla 4, quizá. Ah, y con el tacón desgastado. Interesante. Se enderezó mientras su mente ya ordenaba los detalles. Un leve sonido interrumpió sus pensamientos. Un suave sollozo, rápidamente ahogado. Poirot se giró bruscamente. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Por ella entraba la tenue luz de una vela. Se movió silenciosamente hacia allí y encontró señorita Violet Creyley, institutriz, sentada ante un pequeño escritorio, con la cabeza entre las manos. Su rostro, pálido y cansado, reflejaba la luz de las velas como marfil. «Señorita», dijo Poirot con suavidad, «ya es hora, ya es tarde para llorar». Ella se sobresaltó y se levantó de inmediato. «Señor Poirot, no le oí...» «Caminó con cuidado», dijo cerrando la puerta. «Es mi naturaleza. Es imprescindible cuando se anda entre secretos». Intentó recomponerse. «No, no pude dormir. He estado intentando escribir una carta». La mirada de Poirot se posó en el papel que tenía delante. La tinta estaba corrida, las palabras vacilantes. «Ya no soporto más el silencio». Levantó la vista. «¿Tiene miedo, señorita?» Sus labios temblaron. «Yo... sí, no por mí, por Lady Eleanor». «¿Por la carta?» Ella asintió levemente. «Creo que el señor Armitage vino aquí por algo más que negocios. Sabía algo, algo del pasado». Lady Eleanor intentó aparentar calma, pero estaba aterrorizada. «¿Y qué es esto? ¿Algo del pasado?», preguntó Poirot en voz baja. Violet negó con la cabeza. «Solo sé que se refería a su difunto esposo, y a una tal Catherine». La mirada de Poirot se agudizó. «¿Catherine? Oí el nombre cuando vino el señor Armitage anoche. Estaba furioso. Dijo, «¿Crees que ya lo olvidamos?» Pero la sangre de Catherine no se lava tan fácilmente». El corazón de Poirot se aceleró, aunque su rostro permaneció sereno. ¿Y la respuesta de Lady Eleanor? Ella le dijo que se fuera. Dijo, «Si expones esto, nos destruirás a todos». Poirot asintió lentamente. «Merci, mademoiselle. Me ha dicho algo muy importante. Pero hay que ser cauteloso, ¿no? Las palabras oídas con miedo pueden engañar incluso a los inocentes». Se secó los ojos. «¿Crees que ella lo mató?» Poirot ladeó la cabeza. «Creo que tal vez ella podría haberlo hecho». Cuando Poirot regresó a su habitación, la casa parecía vibrar con un temor silencioso. Se sentó ante el pequeño escritorio, con las manos juntas, las pequeñas células grises iluminadas por la reflexión. Sacó una página de su cuaderno y comenzó a escribir. Cada línea era un hilo en el creciente tapiz de la deducción. Llega la carta. Solo Lady Eleanor y Armitage conocen su verdadero propósito. La carta desaparece. Armitage muere a las pocas horas, envenenado. Una referencia a Catherine. Una muerte, un escándalo. La huella de una mujer cerca del escritorio. Un tacón pequeño y desgastado. Miedo por todas partes, pero con diferentes matices. Hizo una pausa, sonriendo levemente. Ya viene, sí, lentamente, con delicadeza, como el amanecer bajo una noche muy oscura. Afuera, un trueno resonó a lo lejos. Poirot apagó la vela y susurró en la oscuridad. «Mañana volveré a ver sus rostros, y esta vez las máscaras empezarán a resquebrajarse». Capítulo 4. El rastro. Falso. La mañana siguiente amaneció con una serenidad engañosa. La tormenta había pasado, dejando Montrose Court bañada por una tenue luz solar que, perversamente, parecía demasiado suave para la sombra que cubría. El césped brillaba con el rocío y los pájaros cantaban sus trinos habituales, como si las sombrías revelaciones de la noche no fueran más que un sueño pasajero. Sin embargo, dentro de los muros de la gran casa, la tensión se aferraba a cada superficie pulida como una escarcha invisible. El desayuno se servía en el invernadero, pero el aire estaba cargado de silencio. Los invitados, reunidos bajo la cúpula de cristal, intercambiaban esos murmullos educados que ocultaban más de lo que revelaban. Poirot entró el último, con su pequeña figura precisa y pausada,
y su bigote brillando a la luz de la mañana. Se detuvo junto a la puerta, recorriendo con la mirada la mesa. Lady Eleanor, pálida y con los labios apretados, removió el té sin probarlo. Henry Montrose fingió leer el periódico, aunque sus ojos no habían pasado del mismo párrafo en varios minutos. Violet Cray permanecía rígida, con las manos cruzadas sobre el regazo. El coronel Harrington untó mantequilla en su tostada con severa concentración, mientras que la señora Lydia Fane sonreía demasiado y hablaba muy poco. La mirada de Poirot se detuvo en Alice Denham, la joven prima. Solo ella parecía impasible. Sus delicados dedos deshojaban distraídamente una rosa en el jarrón junto a su plato. Había una extraña serenidad en su mirada, como si observara a los demás desde la distancia. Poirot se acercó a la mesa. «Ah, amigos, qué mañana tan encantadora para reflexionar, ¿verdad?» Nadie respondió. El único sonido era el suave tintineo de una cucharilla. Poirot se sentó junto a Lady Eleanor. «Señora, espero que haya dormido bien». «Tan bien como se puede, señor Poirot, en una casa de muerte», respondió ella con frialdad. «Ah, pero no es la muerte lo que nos quita el sueño», dijo Poirot en voz baja. «Es la culpa, o el miedo». La observación quedó suspendida en el aire como humo. El inspector Dale eligió ese momento para entrar con un fajo de papeles en la mano. Parecía claramente satisfecho consigo mismo. «Buenos días a todos. Creo que hemos avanzado un poco». Henry dobló el periódico bruscamente. «¿Progreso?» «Sí», dijo Dale, mirando a Poirot. «Hemos rastreado el veneno. Se administró a través de un vaso de oporto, el del señor Armitage, encontrado junto a su cama. Se descubrió un pequeño frasco de digital en el cajón del escritorio de la señorita Violet Cray. Siguió un silencio atónito. La señorita Cray jadeó poniéndose de pie. «No, eso es imposible. Yo nunca he tocado algo así». Dale dejó los papeles sobre la mesa. «La botella lleva sus iniciales, señorita Cray. V.C., grabadas en el tapón de plata». Los ojos de Violet se abrieron de par en par, horrorizada. «Ese frasco fue un regalo de Lady Eleanor. Antes contenía perfume. No lo he visto en meses». Todas las miradas se posaron en Lady Eleanor, quien pareció quedarse momentáneamente sin palabras. «Es cierto», dijo finalmente. «Le di un frasquito hace años, pero encontrarlo en la habitación de Armitage, seguro que hay un error». La expresión del inspector Dale era severa. «Señorita Cray, ¿puede explicar sus movimientos de anoche?» Juntó las manos. «Después de cenar fui a mi habitación. No salí hasta la mañana». Dale frunce el ceño. «¿Y alguien puede confirmarlo?» «No», susurró ella. «Es conveniente», murmuró el inspector. Poirot, que había estado escuchando en silencio, juntó las yemas de los dedos. «Permítame, amigo», dijo, volviéndose hacia Dale. «Antes de tomar una decisión precipitada, ¿podríamos considerar algo muy curioso?» Dale frunció el ceño. «¿Curioso?» «Sí. La botella lleva grabadas sus iniciales. Un detalle conveniente, ¿no? Demasiado conveniente. Cuando se quiere ocultar un crimen, se eliminan las pruebas planta. La evidencia, sin embargo... ese es el trabajo de una mente muy deliberada». Dale se cruzó de brazos. «¿Crees que fue plantado?» «Creo», dijo Poirot con suavidad, «que nuestro asesino ha leído demasiadas novelas policíacas». El inspector gruñó, pero no dijo nada más. Poirot se levantó, paseándose lentamente alrededor de la mesa. «Examinemos por un momento la lógica. El veneno, digital, un asesino lento y seguro. Hay que medirlo con cuidado, ¿no? Una institutriz sin conocimientos de química no se arriesgaría con tanta precisión, y sin embargo, la dosis era perfecta». Se detuvo detrás del coronel Harrington, quien miró hacia arriba, sobresaltado. Poirot continuó. «El señor Armitage bebió solo. Sin embargo, el vaso estaba preparado de antemano. ¿Quién?», me preguntó, «tendría motivos para servirle esa última copa?» El coronel Harrington frunció el ceño. «¿Sugieres que uno de nosotros...?» La sonrisa de Poirot fue tenue, cortés. «No sugiero nada, señor. Simplemente observo que un hombre que muere en soledad debe haber sido engañado primero por la confianza». Un destello cruzó el rostro de Lady Eleanor. Poirot lo vio. Más tarde, cuando los invitados se dispersaron bajo la atenta mirada del inspector Dale, Poirot permaneció en el invernadero con Lady Eleanor. La luz del sol, a través del techo de cristal, iluminó las canas de su cabello, tiñéndolo de un dorado pálido. «Señora», dijo con dulzura, «este descubrimiento la preocupa más de lo que debería». Ella no respondió.
Sus manos enguantadas descansaban firmemente sobre su regazo. «Sabe algo», insistió Poirot en voz baja. «Algo que aún no se ha dicho. Se refiere a esta carta, ¿verdad?» Sus ojos se encontraron con los de él, cansados, cautelosos, decididos. «Es usted un hombre perspicaz, señor Poirot, pero hay cosas que es mejor dejar enterradas». Poirot inclinó la cabeza. «Y sin embargo, señora, es propio de las cosas enterradas echar raíces. Resurgen, a menudo en formas terribles». Lady Eleanor exhaló. «Si te dijera la verdad, destruiría lo poco que queda de paz en esta familia». «La paz construida sobre la mentira no es paz, señora. Es silencio a la espera de gritar». Durante un largo momento no dijo nada. Luego en voz baja dijo: «Catherine era la hermana de mi marido. Murió hace 30 años, al caerse de los acantilados cerca de Brighton. Se dictaminó que fue un accidente». «¿Pero no lo crees?» Su voz tembló. «No. Y tampoco Arthur Armitage. Era el albacea testamentario de mi esposo. Descubrió cartas. Cartas entre mi esposo y Catherine». Poirot entrecerró los ojos. «¿Amor incestuoso?» La voz de Lady Eleanor era apenas un susurro. Algo parecido. Mi esposo la amaba. Demasiado. Se culpaba de su muerte. ¿Y Armitage pretendía exponerlo? Sí. Amenazó con publicar esas cartas si no cumplía con sus exigencias. Quería dinero y silencio. Poirot la estudió a la cara. Así que temía la ruina, tanto social como moral. «Temía la vergüenza», dijo con amargura. «¿Por qué un nombre puede mancharse con más crueldad que un alma?» Poirot asintió lentamente. «Y ahora la carta que lo acusaba ha desaparecido. Quizás se la llevó a alguien que quería protegerlo, o alguien que temía ser descubierto». Lady Eleanor apartó la mirada con los ojos brillantes. «¿Cree que lo maté, señor Poirot?» Poirot inclinó la cabeza. «Creo, señora, que es usted capaz de compasión, y la compasión, cuando se ve afectada por el miedo, a veces se asemeja mucho a la culpa». Esa noche, el inspector Dale reunió a todos en el salón. La tensión era frágil, incluso el fuego ardía bajo, como si no se atreviera a perturbar el silencio. «Mantendremos a la señorita Cray bajo vigilancia», declaró, «hasta que aparezcan más pruebas. Ella sigue siendo nuestra principal sospechosa». Poirot no dijo nada. Se limitó a pulir su gemelo, con la mirada distante y pensativa. Lady Eleanor permanecía rígida, con la mirada fija en la alfombra. La señorita Cray lloraba en silencio, susurrando su inocencia. Henry paseaba cerca de la chimenea, murmurando entre dientes, y Poirot, observándolos a todos, murmuró en voz baja para sí mismo: «Esta historia es demasiado nítida, demasiado simétrica. Un asesino con la oportunidad perfecta, una botella plantada, un descubrimiento oportuno». Levantó la cabeza y sus ojos brillaron. «No, no, no», susurró. «Esto no es orden, es artificio, y donde hay artificio, hay diseño». Capítulo 5. La red se tensa. La lluvia regresó esa noche, una llovizna fina e insistente que convirtió el camino de grava de Montrose Court en un espejo gris. La casa permanecía en un silencio solemne, con sus altas ventanas parpadeando a la luz de las farolas. En algún lugar entre sus paredes, un asesino aguardaba, tranquilo, sereno y seguro de que las sospechas se habían posado en otra parte. Sin embargo, Hércules Poirot no se dejó engañar tan fácilmente. Se sentó de nuevo en la biblioteca, su pequeña figura recortada contra el resplandor del fuego. El aire olía ligeramente a brandy y papel húmedo. Sobre el escritorio, frente a él, había 3 objetos: el frasco de perfume grabado hallado en la habitación de la señorita Cray, un trozo de papel rasgado recuperado de la mesita de noche de Armitage y un pétalo de rosa marchito. Los miró con la misma reverencia que un maestro de ajedrez concede a sus piezas antes del movimiento decisivo. «Ah», murmuró en voz baja, «qué delicado es el engaño. Uno empuja por aquí, otro tira por allá, y pronto todo se desmorona». La puerta se abrió tras él. El inspector Dale entró, con las botas aún mojadas de sus rondas. «He apostado un agente frente a la puerta de la señorita Cray», dijo Dale con energía. «Está muerta de miedo la pobre, pero no puedo ignorar la evidencia». La mirada de Poirot no se apartó del fuego. «La evidencia, amigo, es como un espejo en la niebla, solo refleja lo que uno espera ver». Dale frunció el ceño. «¿Entonces no crees que lo hizo?» «Creo»,
dijo Poirot con cautela, que está precisamente donde alguien desea que esté. Un chivo expiatorio, elegida no por su culpa, sino por su vulnerabilidad. Dígame, inspector, se fijó en el aroma de la botella. ¿El olor? Dale parecía desconcertado. Sí, ahora es tenue, pero antes... Ah, inconfundible. No es perfume, sino aceite de lavanda, de los que se usan para limpiar plata. Dale frunció el ceño. ¿Así que se solucionó hace poco? En efecto, limpiado, pulido, tal vez incluso plantado. ¿Y quién en esta casa, me pregunto, tendría acceso a las posesiones de la señorita Cray y a los medios para manipularlas con tanta habilidad? El inspector dudó. ¿Un sirviente? Poirot sonrió levemente. No. Los sirvientes son leales. Temen demasiado como para maquinar. Pienso más bien en alguien acostumbrado al control. Alguien que entiende las apariencias, el orden, la reputación. Los ojos de Dale se abrieron un poco. ¿Lady Eleanor? Poirot levantó una mano. Paciencia, amigo. No nos adelantemos a las pequeñas células grises. Se reclinó en su silla. Debemos observar. El culpable se revelará pronto, si se le anima adecuadamente. Una hora después, los invitados fueron convocados de nuevo al salón, con el pretexto de un nuevo interrogatorio. El fuego ardía intensamente, proyectando un inquietante resplandor anaranjado sobre sus rostros. Lady Eleanor permanecía rígida en su silla de respaldo alto, con las manos entrelazadas alrededor de un pañuelo de encaje. Henry permanecía de pie junto a la repisa de la chimenea, con un brazo apoyado en ella con fingida indiferencia. La señora Lydia Fane, siempre observadora, ocupaba el rincón más cercano a la luz. Su mirada penetrante no se perdía nada. Alice Denham estaba sentada en el sofá, con su belleza ligeramente despeinada y la mirada distante. Poirot entró con su habitual compostura, haciendo una ligera reverencia. «Mesdames et messieurs, les agradezco su paciencia. Me temo que debo hacerles algunas preguntas precisas. No es muy agradable, lo sé, pero, la verdad, ella debe respirar, ¿no es así?» Nadie respondió. La mirada de Poirot se desvió hacia la joven prima. «Señorita Denham, está usted callada. Demasiado callada, quizá. ¿No llora la pérdida del desafortunado señor Armitage?» Ella levantó la vista bruscamente. «Apenas lo conocía, señor Poirot». «Sin embargo, lo observaba a menudo», dijo Poirot con suavidad. «Lo seguía con la mirada durante la cena, a la hora del té, incluso cuando creía que nadie lo notaba. ¿Por qué?» Un ligero rubor le subió a las mejillas. «Era un forastero», dijo rápidamente. «Tenía curiosidad por él, eso es todo». «La curiosidad es un apetito peligroso», respondió Poirot. «Uno prueba demasiado y de repente hay que ocultar el sabor». Lady Eleanor intervino bruscamente. «Señor Poirot, ¿tenemos que soportar este interrogatorio? La pobre chica ya ha sufrido bastante». Poirot inclinó la cabeza. «Le pido disculpas, señora. Me olvidé de mí mismo». Se giró ligeramente y miró a Henry. «Y usted, señor Montrose, estaba en la biblioteca cuando murió el señor Armitage, ¿verdad?» Henry asintió. «Ya lo he dicho». El tono de Poirot fue suave. «¿Y escribía cartas?» «Sí». «Correspondencia comercial». «Ah, sí», murmuró Poirot. «Y sin embargo, el secante no tiene rastro de tinta fresca. Curioso, ¿verdad?» Henry se puso rígido. «Quizás quemé los borradores». «Claro, qué ordenado de su parte». Poirot sonrió levemente. Y el libro que fingió leer junto al fuego tenía las páginas intactas. El rostro de Henry se sonrojó de irritación. «¿Me estás acusando de mentir?» «No lo estoy acusando», dijo Poirot, extendiendo las manos. «Solo estoy observando. Las mentiras, señor, son como zapatos desparejados. Hacen que uno camine torpemente». Al concluir el interrogatorio, Poirot permitió que el grupo se dispersara, pero al marcharse, su perspicaz mirada notó las sutilezas. El temblor de la mano de Lady Eleanor al tocar el brazo de Henry, la rápida mirada intercambiada entre Alice y la señora Fane, y la nerviosa prisa de Violet Cray, aún bajo vigilancia. Esperó hasta que solo quedó Dale. «¿Usted también lo vio, inspector?», preguntó Poirot. «La apariencia...» «Precisamente. Como hilos de un tapiz, cada uno conectado, cada uno conducía a alguna parte». «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Poirot, «tiramos de los hilos». Más tarde esa noche, Poirot puso su plan en marcha. Le ordenó a Forbes, el mayordomo, que entregara notas selladas a cada invitado, escritas con la delicada y sesgada letra de Poirot. Cada nota contenía el mismo mensaje.
He descubierto algo sobre la carta. Nos vemos en la biblioteca a las 11. HP. Entonces, Poirot esperó. A las 11 en punto se sentó solo en la biblioteca a oscuras, con el reloj marcando el ritmo sin parar sobre la repisa. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano crujido de las tablas del suelo. La primera en llegar fue Alice Denham. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Quería verme, señor Poirot? Sí, mademoiselle, dijo Poirot en voz baja. Pase, por favor. Un momento después entró Henry Montrose con expresión cautelosa. Luego, Lady Eleanor, seguida por la señora Fane. El ambiente se densificó de tensión. Poirot permaneció sentado. «Están todos aquí. Excelente. Es muy instructivo». Dejó que el silencio se prolongara, observando cómo se miraban el uno al otro. Cómo Lady Eleanor evitaba la mirada de su sobrino. Cómo los dedos de Alice se retorcían en su falda. «Parece», dijo Poirot por fin, «que la muerte del señor Armitage no fue su único secreto. Hay algo más, algo sobre la carta en sí. He descubierto su destino». La serenidad de Lady Eleanor se quebró. «¿Destino? ¿A qué te refieres?» «La carta, señora, no estaba destinada a usted». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Poirot se puso de pie, con la voz tranquila pero afilada como el acero. «Estaba dirigido a Enrique Montrose». Henry retrocedió atónito. «Eso es absurdo». «No, señor. Es de lo más lógico. Verá, el escudo del sello, un león rampante, es el del linaje Montrose. Un emblema familiar, ¿no? Y la escritura en el pliegue exterior, indistintamente femenina, sugiere intimidad. Quizás incluso amor». El rostro de Alice palideció. Lady Eleanor contuvo la respiración de forma audible. Poirot continuó. «Sospecho que el señor Armitage no chantajeaba a Lady Eleanor, sino a usted, señor Montrose. Sabía de un asunto que lo involucraba a usted y a cierta señorita Denham, ¿no es así?» El rostro de Henry se endureció. «No tienes pruebas». «Ah, sí, claro que sí». Un testigo oyó a Armitage decir, «Si no confiesa, ella sufrirá las consecuencias». Y es la señorita Denham quien más tenía que perder, ¿no es así? Alicia jadeó. «Henry, ¿qué está diciendo?» La voz de Henry era baja, temblando de furia. «Está tergiversando todo». Poirot se acercó. «¿De verdad? Entonces dígame, señor, ¿por qué le ordenó ayer al mayordomo que trasladara el baúl de la señorita Denham del ala oeste a la cochera? ¿Para ocultar qué? ¿Las cenizas de la carta que quemó?» Henry apretó la mandíbula. «Estás loco». «No», dijo Poirot en voz baja. «Simplemente preciso». El silencio que siguió fue sofocante. Por fin, Lady Eleanor se levantó con voz temblorosa. «Henry, por favor, sea lo que sea, acabemos con esto». Pero Henry se limitó a darse la vuelta con los puños apretados. Poirot lo observó atentamente, con una leve tristeza en los ojos. Cuando los demás se fueron, Poirot se quedó solo en la biblioteca una vez más, mientras el fuego se apagaba hasta convertirse en brasas. Dale entró en silencio. «¿Crees que es culpable?» Poirot negó con la cabeza. «No, pero él es arrinconado. Y cuando los hombres sienten que los muros se cierran sobre ellos, actúan precipitadamente. Mañana, creo, traerá otra revelación, y tal vez otro crimen». Miró hacia la ventana cubierta de lluvia. Su reflejo era tenue en el cristal. La red se tensa, amigo, y pronto se romperá. Capítulo 6. El segundo crimen. La lluvia no había parado. Caía a cántaros susurrantes sobre la finca Montrose, convirtiendo los jardines en una mancha plateada y sombría. Dentro, el aire estaba cargado de inquietud. Cada crujido de la vieja casa sonaba más fuerte de lo habitual. Cada ráfaga de viento contra las ventanas parecía traer susurros de culpa. Poirot, siempre despierto, permaneció en su habitación mucho después de que los demás se hubieran retirado. Los acontecimientos de la noche se reproducían en su mente como una película a cámara lenta. La temblorosa negación de Lady Eleanor, la furiosa evasión de Henry, las lágrimas de miedo de Alice. Cada emoción tenía un significado. Cada vacilación, una pista. Se recostó, con los ojos cerrados, murmurando para sí mismo en francés. Un secreto no se desvela con fuerza, sino con paciencia. Los hilos, siempre los hilos. Abajo, el reloj de pie dio las 2. El sonido resonó débilmente por los pasillos. Poirot se levantó, se ajustó la bata y salió al oscuro pasillo. Las farolas de gas parpadearon como si percibieran su paso. Algo, un instinto, una leve perturbación en el aire, lo impulsó a avanzar.
Entonces, un grito. Provenía del pasillo oeste, agudo, desesperado, interrumpido rápidamente. Poirot se quedó paralizado un instante y luego corrió hacia el sonido, con sus pequeños zapatos golpeando el suelo. Al llegar al pasillo, la puerta de la habitación de Lady Eleanor estaba entreabierta. La luz del interior parpadeaba débilmente. La empujó. Lady Eleanor Montrose yacía sobre la alfombra, con el camisón despeinado y los ojos abiertos, sin ver. Un pequeño charco de sangre oscura se extendía bajo su hombro. Las cortinas de encaje se movían levemente desde una ventana abierta, mientras la lluvia entraba. Poirot se arrodilló a su lado, presionándole 2 dedos en el cuello. Nada. El inspector Dale, convocado por la conmoción, llegó momentos después con Forbes, el mayordomo, y una asustada Violet Cray. «Dios mío», susurró Dale. «Otra vez no». Poirot se levantó lentamente, con expresión seria pero serena. «Ah, amigo, el asesino se está volviendo atrevido. Una muerte era para silenciar, pero esta es para ocultar». Se volvió hacia el mayordomo. «Que nadie salga de esta habitación, ni una sola persona». Forbes asintió temblorosamente. La mirada de Poirot se desvió hacia la ventana abierta. La lluvia había limpiado la repisa de piedra, pero unas huellas tenues, barrosas y estrechas, marcaban el suelo interior. Una puesta en escena deliberada, pensó Poirot. Era demasiado obvio, demasiado teatral. Dale se agachó cerca de la ventana. «Parece que alguien entró desde afuera». Poirot negó con la cabeza. «No, no. El asesino quiere que creamos eso. Pero observe. Las huellas conducen interior, no hacia afuera. El intruso habría dejado un segundo rastro. Esto se hizo después, la escritura». Dale frunció el ceño. Entonces, ¿quién la mató ya estaba en la casa? Precisamente. La mirada de Poirot se detuvo en el tenue destello de algo cerca de la chimenea. Lo recogió con delicadeza. Un único pendiente de perla, con el borde agrietado. «Ah», murmuró. «Qué despreocupado es de la verdad. Deja atrás sus adornos». Dale lo examinó. ¿De Lady Eleanor? No, los suyos eran diamantes. Esto pertenece a otra persona, quizá a alguien más joven, alguien sentimental. Poirot lo metió en un sobre pequeño. Ya veremos. Por la mañana, la casa se había sumido en un estado de terrible parálisis. La tormenta había empeorado durante la noche, inundando los callejones cercanos. Nadie podía salir. Nadie podía llegar. El asesino estaba atrapado en Montrose Court con los demás. En el comedor, Poirot y Dale reunieron a los conmocionados invitados. Las pesadas cortinas estaban corridas. El aire estaba cargado de tensión. Alice Denham permanecía sentada, pálida y silenciosa, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Henry estaba de pie detrás de ella, con el rostro demacrado por la falta de sueño. La señora Lydia Fane estaba tan serena como siempre, aunque su mirada era aguda y calculadora. Violet Cray, con los ojos enrojecidos por el llanto, estaba sentada aparte, temblando. Poirot les habló en voz baja. «Amigos, ha ocurrido una segunda tragedia. Lady Eleanor Montrose ha muerto. No digo asesinada a la ligera, pero eso es lo que debemos creer. Alguien entre nosotros ha vuelto a atacar». Un murmullo recorrió la habitación. Henry habló primero, con voz ronca. «¿Crees que es la misma persona que mató a Sir Armitage?» Poirot asintió. «Sin duda. Ambos actos nacieron del miedo a que saliera a la luz un secreto. El señor Armitage sabía demasiado. Lady Eleanor, quizá, sabía lo justo». Alicia tembló. «Entonces todos estamos en peligro». «Sí», dijo Poirot en voz baja. «Cuando la verdad se ve acorralada, ataca con furia». La señora Fane se inclinó hacia adelante. «Pero seguramente, Monsieur Poirot, la ventana de Lady Eleanor es una intrusa. Alguien pudo haber entrado durante la tormenta». Poirot levantó un dedo. «No, señora. La tormenta fue demasiado fuerte. Y además el asesino no huyó. Están aquí entre nosotros». El silencio que siguió fue insoportable. Incluso el tic-tac del reloj parecía acusador. Poirot se volvió hacia Violet Cray. «Señorita, ¿dónde estaba usted cuando se oyó el grito?» Se estremeció. «En mi habitación, lo juro. Yo también lo oí y salí corriendo, pero cuando llegué, ella ya estaba». Se le quebró la voz. Poirot la miró con dulzura. «¿Y antes de eso? ¿Vio a Lady Eleanor anoche?» «Le traje el té justo después de las 11. ¿Y qué dijo?» «Parecía nerviosa», susurró Violet.
Me preguntó si había visto al señor Henry esa noche. Le dije que no. Entonces me despidió. La mirada de Poirot se dirigió a Henry. Interesante. Henry se puso rígido. No estaba cerca de su habitación, si es eso lo que piensas. ¿Estabas en tu propia habitación? Sí. ¿Solo? La mandíbula de Henry se tensó. Eso no es asunto tuyo. Alice interrumpió de repente. Estaba conmigo. Todas las miradas se posaron en ella. Se sonrojó profundamente, pero levantó la barbilla. Vino a mi habitación justo antes de medianoche. Hablamos. Eso es todo. El rostro de Poirot era ilegible. Ah, amar. Complica incluso las mentiras más simples. Henry lo fulminó con la mirada. ¿Estás tergiversando todo otra vez? ¿Crees que le haría daño a mi tía? Poirot dijo en voz baja. Creo que tiene miedo, señor. Y cuando los hombres tienen miedo, toman decisiones peligrosas. Después de despedir al grupo, Poirot y Dale regresaron a la habitación de Lady Eleanor para realizar un examen más detallado. Poirot estudió el cuerpo con distanciamiento clínico. La herida, una sola puñalada bajo el omóplato, era limpia y precisa. No era furia, sino control. Un golpe destinado a silenciar, no a destruir. Se inclinó más cerca, examinando el escritorio cercano. Ah, mire, amigo, el papel de carta, el mismo que el fragmento encontrado junto a la cama del señor Armitage. Dale frunció el ceño. ¿Entonces tenía parte de la carta? ¿O estaba escribiendo uno?, murmuró Poirot. ¿A quién? Pronto lo sabremos. Sobre la mesa, el secante revelaba tenues impresiones de palabras. Poirot humedeció una hoja de papel fino y la presionó suavemente contra la superficie. Lentamente surgieron líneas fantasmales. No lo soporto más. La verdad debe salir a la luz. Nos destruirá a todos si nos quedamos callados. Poirot lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño. Él nos destruirá a todos. No ella, no ellos, un hombre. ¿Henry? ¿Adivinó Dale? Quizás, dijo Poirot en voz baja. Pero quizás no. Hay otro que se esconde tras el intelecto y la paciencia, uno que revuelve el caldero, pero nunca bebe de él. ¿Te refieres a la señora Fane? Poirot sonrió levemente. Ya veremos. Esa noche, Poirot se sentó solo en la biblioteca, con el pendiente ante él bajo la luz de la lámpara. Lo hizo girar lentamente entre los dedos. La artesanía era delicada y costosa. El broche llevaba la marca de un joyero londinense. Recordó la mano temblorosa de Alice Denham esa mañana y cómo le había faltado uno de sus pendientes. Suspiró. Pobre niña, tan joven, tan fácil de conquistar por el cariño. Sin embargo, algo no encajaba. Si Alice había matado a Lady Eleanor, ¿por qué dejar una pista tan obvia? A menos que... Un suave sonido interrumpió sus pensamientos. Un leve susurro proveniente del pasillo. Poirot se levantó en silencio y entreabrió la puerta. Una sombra pasó veloz, ágil, y desapareció escaleras abajo. Poirot lo siguió, cauteloso como un gato. La figura se detuvo ante las puertas francesas de la biblioteca, forcejeando con el pestillo. El viento soplaba hacia adentro al salir al jardín empapado por la lluvia. Poirot avanzó en silencio, vislumbrando brevemente bajo la capucha un destello de cabello plateado. Señora Lydia Fane. Se arrodilló junto a la fuente de piedra, metiendo la mano en el agua oscura. Poirot dio un paso adelante, con voz serena pero cortante. ¿Busca algo, señora? La señora Fane se quedó paralizada. Su mano emergió del agua agarrando una pequeña caja de metal, deslustrada, vieja y con el escudo de Montrose grabado inconfundiblemente. La mirada de Poirot se agudizó. Ah, así que el carta no se quemó después de todo. La señora Fane se giró lentamente, con expresión indescifrable. No debería haberme seguido, señor Poirot. La lluvia caía con más fuerza, surcando su rostro como si fueran lágrimas. Poirot se cruzó de manos. Al contrario, señora, debería haberla seguido hace mucho tiempo. El segundo crimen había revelado su verdad, pero la revelación final, el meollo del asunto, aún estaba por llegar. Capítulo 7. La verdad bajo la rosa. La tormenta había amainado al amanecer, aunque su fantasma aún flotaba en el aire. Una fina niebla flotaba por los jardines. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con el frío perfume de las rosas. La familia, insomne y conmocionada, se reunió de nuevo en un silencio incómodo. La segunda muerte había despojado de toda apariencia de civilidad. Los rostros estaban pálidos, las voces apagadas, y la sospecha pesaba más que la niebla matutina. Poirot, inmaculado incluso en la crisis, estaba de pie junto a la ventana del salón,
Su silueta se recortaba contra la luz grisácea. En la mano, aún sostenía la pequeña caja metálica que la señora Fane había recuperado de la fuente. Aún no la había abierto, al menos no delante de nadie. Pero sus ojos delataban ese familiar brillo de certeza, la serena satisfacción de quien por fin había vislumbrado la verdad entre el caos de mentiras. El inspector Dale entró con aspecto cansado e impaciente. «Ya he tenido suficiente de secretos», murmuró. «Si esa caja contiene lo que creo, abrámosla y acabemos con esta farsa». Poirot se volvió hacia él con calma. «Mon ami, la prisa es enemiga de la claridad. Debemos dejar que la verdad se revele sola, no arrancarla de su cáscara como una fruta verde». Henry Montrose, paseándose junto a la chimenea, espetó. «Esto no es un juego, Poirot. Mi tía ha muerto, y estamos atrapados en esta maldita casa mientras tú repartes acertijos». Poirot lo miró con dulzura. «Y sin embargo, señor, los enigmas suelen ser el único lenguaje que habla la verdad cuando los hombres han pasado años enterrándola». La señora Fane se sentó aparte, con su habitual compostura quebrada. La humedad de su vestido por la lluvia de la noche anterior había dejado tenues manchas en la alfombra. Sus ojos, enrojecidos pero desafiantes, se dirigieron a Poirot. «Puede abrirlo», dijo secamente. «Ya no sirve de nada fingir». Con un suave asentimiento, Poirot colocó la caja sobre la mesa. La tapa crujió levemente al levantarla. Dentro, envuelto en hule, había un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Debajo, una pequeña llave de plata. El inspector Dale exhaló. «Así que es verdad, las cartas por las que Armitage la chantajeaba». «No solo eso», murmuró Poirot desatando con cuidado la cinta. «Observen la letra. No es de Lady Eleanor ni de su difunto esposo. Pertenece a Catherine Montrose». Desplegó la primera hoja con delicadeza, examinando las palabras. «Ah», dijo en voz baja, «qué trágico es el amor que no puede pronunciar su nombre». Henry frunció el ceño. «¿Qué dice?» Los ojos de Poirot recorrieron la página y leyó en voz baja. «Querido William, no debes volver. Eleanor sospecha. Dice que nuestro afecto es profano, pero ¿cómo puede ser pecado el amor cuando se siente como la verdad misma? Si caigo, será por mi propia debilidad, nunca por arrepentimiento». Alice jadeó. Violet se tapó la boca. Incluso Dale pareció conmocionado por un momento. Henry murmuró: «Así que los rumores eran ciertos». Poirot guardó la carta con cuidado en la caja. La muerte de Catherine fue declarada accidental, pero estas cartas sugieren lo contrario. Quizás la culpa o la desesperación la llevaron al abismo, o quizás otra mano la ayudó a caer. Volvió la mirada hacia la señora Fane. «Usted sabía todo esto, señora». Le temblaban los labios, pero no lo negó. «Sí, Lady Eleanor me lo contó todo la noche de la muerte de su esposo. Me hizo jurar silencio. Cuando Armitage empezó a chantajearme, me rogó que la ayudara». «Y usted la ayudó robando las cartas de la caja fuerte de Armitage», dijo Poirot en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo pudiste saber eso?» «Porque es usted una mujer detallista como yo», dijo Poirot con una leve sonrisa. «El diario de a bordo muestra que solo usted salió del salón la noche anterior al robo. No fue a retirarse, sino al estudio. Conocía las costumbres de Armitage. Confiaba en usted. Incluso coqueteaba con usted. Lo utilizó a su favor. Tragó saliva con dificultad. Sí, me los llevé, pero no lo maté, Poirot. Lo juro». Poirot asintió lentamente. «Creo que usted no asestó el golpe, pero desencadenó los acontecimientos que llevaron a su muerte. Cuando uno juega con secretos, madame, no debe sorprenderse si explotan». Dale se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué? ¿Crees que Lady Eleanor descubrió que la señora Fane tenía las cartas y que alguien la silenció?» La mirada de Poirot se desvió hacia Henry. «No, inspector. Lady Eleanor fue silenciada porque pretendía revelar la verdad. Estaba escribiendo una confesión la noche de su muerte. El papel secante nos mostró su intención, pero nunca la terminó». El rostro de Henry se ensombreció. «¿Crees que...?» y... Poirot levantó una mano. «Creo, señor, que amaba usted el apellido de su familia más que su verdad. Pero el asesinato... No, esa no es su naturaleza. Hay otro que se beneficia de ambas muertes». Luego se volvió lentamente hacia Alice Denham. Ella se sobresaltó con los ojos abiertos. «¿Yo? No. ¿Cómo pudiste pensar eso?» El tono de Poirot era suave, casi triste. «Porque, mademoiselle,
Su pendiente fue encontrado cerca del cuerpo de Lady Eleanor. Porque fue usted quien le dijo a Henry que se reuniera con usted en su habitación, dándole así una coartada, y porque sobre todo, siempre es el rostro inocente el que engaña con más facilidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Te equivocas. Yo no la maté. Poirot se acercó a ella, con paso deliberado. Quizás no con malicia, pero dígame, ¿se enfrentó Lady Eleanor a usted antes de morir? ¿Descubrió su conexión con Armitage? La voz de Alice se quebró. Ella vino a verme después de cenar. Dijo que sabía de las cartas. Dijo que yo los había traicionado a todos. Porque fue usted quien le contó a Armitage de su existencia. Terminó Poirot en voz baja. Usted, el pariente pobre, desesperado por un lugar en la familia Montrose. Encontró en Armitage a un hombre que le prometió seguridad, amor, tal vez matrimonio. Y cuando se volvió cruel, intentó deshacer lo que había hecho. Alice se cubrió la cara con las manos. Dijo que nos arruinaría si no lo ayudaba. Pensé que si le daba las cartas dejaría de hacerlo. No sabía que moriría. Y cuando Lady Eleanor amenazó con revelar su papel, continuó Poirot, usted entró en pánico. La siguió hasta su habitación y le rogó perdón. Ella se negó, y presa del miedo atacó. No por odio, mademoiselle, sino por terror. Un sollozo escapó de sus labios. No se suponía que pasara así. La habitación estaba en silencio, salvo por su llanto. Incluso la habitual brusquedad de Dale se suavizó. La expresión de Poirot era grave, pero con un matiz de compasión. El miedo es cruel, desespera incluso a los bondadosos, pero mademoiselle debe decir toda la verdad ahora. Se lo debe a quienes murieron. Entre lágrimas, Alice asintió. Sí, lo contaré todo. Confesó con voz entrecortada cómo había robado las cartas a instancias de Armitage, cómo él se había vuelto codicioso y violento, y cómo había escondido las últimas en su habitación tras su asesinato. Lady Eleanor, dijo, se enteró y las exigió esa misma noche. La discusión derivó en desesperación y luego en tragedia. Cuando terminó, el silencio era denso, absoluto. Poirot suspiró y se volvió hacia la ventana. La niebla se disipaba. La tenue luz del sol se filtraba entre las nubes, iluminando las rosas del exterior con un brillo fantasmal. El inspector Dale finalmente habló. Tenía razón, Poirot. El miedo es más peligroso que cualquier arma. Poirot se ajustó los puños. Sí, amigo. El miedo y el amor. Son los dos tiranos gemelos del corazón humano. Se llevaron a Alice en silencio. Henry la siguió, pálido y destrozado, mientras Violet lloraba quedamente en su silla. La señora Fane los vio partir con el rostro impasible. Poirot se quedó junto al fuego, mirando fijamente las brasas. Hastings, de haber estado allí, habría visto la leve tristeza en sus ojos. Murmuró, casi para sí mismo. La carta desapareció de la noche a la mañana, sí, pero la verdad no desaparece, no, solo espera la luz. Afuera, la lluvia por fin cesó. Las rosas brillaban bajo el sol naciente. Capítulo 8. La segunda carta y la sombra de la duda. La mañana llegó envuelta en una espesa niebla gris que se aferraba a los jardines de Ashcombe Manor como un sudario. El aroma a rocío y rosas húmedas se mezclaba con el tenue humo de las chimeneas que volvían a la vida. La casa, antaño un orgulloso símbolo de la elegancia aristocrática, ahora parecía una tumba. Su silencio era denso. Sus ocupantes vagaban por los pasillos como fantasmas inquietos. Poirot ya estaba despierto, por supuesto. Hastings lo encontró sentado a la mesa del desayuno, tan inmaculado como siempre, con una pequeña taza de chocolate humeante junto a su plato y su bigote reluciendo a la perfección. Extendidos ante él había 3 sobres, uno de ellos sin sellar. «Buenos días, Hastings», dijo sin levantar la vista. «Espero que hayas dormido razonablemente bien». «No especialmente», admití, sentándome frente a él. «Es difícil descansar sabiendo que un ladrón, y posiblemente un asesino, anda suelto entre nosotros». Poirot esbozó una leve sonrisa de complicidad. «Ah, amigo, así es el destino del hombre pensante. Pero mire, hay progreso. La policía me ha encontrado algo muy curioso. Me entregó una carta, arrugada y húmeda por el aire nocturno. Estaba dirigida a señorita Clara Templeton con una letra fina y sesgada. Pero lo que me llamó la atención fue el sello de lacre. Estaba roto, y la carta que contenía había desaparecido por completo. ¿Otra carta?, pregunté. ¿De dónde salió esto? Del sendero de grava detrás del jardín de rosas, respondió Poirot.
El coronel Luttrell lo descubrió al amanecer, mientras hacía su paseo matutino. Supuso que era basura arrastrada por el viento, pero como siempre se equivoca. Poirot golpeó el borde del sobre con delicadeza. Esto, Hastings, no es casualidad. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió y entró la señorita Templeton, pálida y temblorosa. Llevaba un papel doblado en la mano. «Señor Poirot», susurró, «encontré esto debajo de mi puerta esta mañana. Creo que es de la misma persona que envió la primera carta». Poirot se levantó con los ojos encendidos de vivo interés. «Ah, entonces, sería prudente que lo trajera de inmediato. ¿Puedo?» Ella asintió, y él lo desdobló con deliberado cuidado. El papel era grueso y olía ligeramente a lavanda. El mensaje, escrito con la misma caligrafía refinada de antes, decía: «La verdad siempre encontrará su voz, incluso cuando quienes la temen la silencien. La noche del 12 de junio no se olvida, sin firma, sin dirección, solo la fecha, 12 de junio». Poirot murmuró: «Listo, el pasado regresa para perturbar el presente. Esto, Hastings, es lo que temía. El asunto no se trata solo de la carta desaparecida, se trata de algo mucho más profundo, algo enterrado». Los ojos de la señorita Templeton se llenaron de lágrimas. «El 12 de junio, esa fue la noche en que murió mi padre». El silencio que siguió fue profundo. Poirot, siempre sensible a la emoción, depositó la carta con delicadeza sobre la mesa y observó su rostro. «Señorita, debe contarme todo lo que recuerde de aquella noche». Dudó. «No hay mucho que contar. Papá estaba de buen humor esa noche. Teníamos invitados: Lady Ashcombe, el señor Hollingsworth y el doctor Lytton. Después de cenar, se retiró a su estudio a escribir unas cartas. Me acosté temprano. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en su silla. Los médicos dijeron que era su corazón». Poirot asintió lentamente. «Sí, el corazón. Qué conveniente en este pas cuando la causa de la muerte encaja tan perfectamente con las expectativas». La señorita Templeton abrió mucho los ojos. «¿Crees que no fue natural?» Poirot no dijo nada, solo ladeó la cabeza, observándola atentamente. «Dígame, mademoiselle, ¿recibió su padre alguna correspondencia inusual antes de morir?» «No estoy seguro. Era reservado con sus asuntos de negocios. Pero, ahora que lo preguntas, sí recuerdo una pelea entre mi padre y Lady Ashcombe. Curiosamente, fue por una carta. Ella insistió en que le devolviera algo que no le pertenecía. La oí decir exactamente esas palabras». La mirada de Poirot se agudizó. «Ah, esta Lady Ashcombe. No desperdicia palabras. ¿Y esta pelea? ¿Cuándo ocurrió?» «2 días antes de morir». Poirot intercambió una rápida mirada conmigo y luego dijo en voz baja: «Merci, mademoiselle. Ha sido de gran ayuda. Por ahora debe descansar. Ha cumplido con su deber». Tras su marcha, Poirot se recostó en su silla, juntando los dedos bajo la barbilla. «¿Lo ve, Hastings? El patrón empieza a surgir. La carta que falta hoy no es más que el eco de otra que desapareció hace mucho tiempo. Los jugadores son los mismos. Lo que está en juego quizás es aún más importante. Pero seguramente no querrás decir que Lady Ashcombe». Poirot levantó una mano. «No, Hastings. No acuso a nadie. Todavía no. Pero escuche. Esta segunda carta fue dejada debajo de la puerta. Implica acceso al ala privada. Por lo tanto, quien la escribe debe estar dentro de la casa. Alguien quiere perturbar a la señorita Templeton, quebrantar su ánimo, quizás». Se puso de pie y empezó a caminar con pasos precisos y mesurados. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?» Antes de que pudiera responder, un repentino alboroto resonó en el pasillo. Pasos, voces alzadas y luego el crujido de un cristal. Salimos corriendo y encontramos al inspector Graves en el salón, de pie entre los fragmentos de una licorera rota. Tenía el rostro enrojecido y un aire brusco. «Disculpen, caballeros», murmuró, sacudiéndose los restos del abrigo. «Menuda noticia esta mañana. La doncella de la señorita Templeton ha desaparecido». «¿Desaparecido?», exclamé. «¿Desde cuándo?» «Vista por última vez antes del amanecer. No durmió en su cama. Sus pertenencias desaparecieron. Desapareció sin decir palabra». La expresión de Poirot se ensombreció. «¡Ay, Dios mío! El patrón se acelera. Primero una carta, luego otra, y ahora una desaparición. Alguien se desespera». Grubbs frunció el ceño. «¿Crees que la chica está involucrada?» «Creo», dijo Poirot en voz baja, «que ella sabía algo. Quizás demasiado». Caminó hacia la repisa de la chimenea, observando un grupo de fotografías enmarcadas.
una de Sir Reuben Templeton estrechando la mano de un hombre más joven con uniforme naval. Poirot la señaló. ¿Quién es? Graves miró por encima del hombro. Ese es el capitán Lawrence Vail. Fue socio de Templeton en una expedición sudamericana. Desapareció tras la muerte de Templeton. Nadie volvió a saber de él. La voz de Poirot era suave pero precisa. ¿Desapareció? ¿O huyó? El inspector se encogió de hombros. Depende de cómo se mire. Algunos dicen que hubo irregularidades en las cuentas. Poirot se giró con los ojos brillantes. ¿Irregularidades? Sí. Dinero, reputación, una sociedad rota y una carta que nunca debió existir. Se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, y de repente se ajustó la corbata y dijo con energía: «Vamos, Hastings, debemos hablar con Lady Ashcombe otra vez. Ha mantenido el pasado bajo llave demasiado tiempo, pero ahora», se dio un golpecito en la sien, «las pequeñas neuronas empiezan a susurrar». Mientras lo seguíamos por el pasillo, sentí también ese susurro, una sensación de que la niebla exterior se había infiltrado en la casa misma, velando sus habitaciones, sus recuerdos, su culpa. La carta desaparecida ya no era un simple robo, era un fantasma del pasado, y su sombra se extendía sobre cada alma de Ashcombe Manor. Capítulo 9. Los secretos bajo la mansión. La niebla se había espesado por la tarde, formando espirales de humo pálido alrededor de los gabletes y chimeneas de Ashcombe Manor. Amortiguaba cualquier sonido, el tintineo de las tazas de té, el eco de los pasos, incluso el lejano graznido de un pájaro parecían engullidos por el aire quieto. En el interior, sin embargo, la tensión crepitaba invisible, como la corriente antes de una tormenta. Poirot y yo fuimos conducidos de nuevo a la sala de estar, donde nos esperaba Lady Ashcombe. Estaba sentada junto a la ventana, vestida de seda azul marino intenso. Sus perlas brillaban tenuemente en la luz grisácea. Parecía una matriarca absoluta, orgullosa, con dominio propio, y sin embargo, bajo ese refinamiento, se percibía el leve temblor de una mujer que vive con el miedo a algo que no puede controlar del todo. «Señor Poirot», saludó con voz firme pero fría, «el inspector Graves me dice que desea volver a hablar. Debo admitir que su persistencia es impresionante, aunque un poco agotadora». Poirot inclinó la cabeza con cortesía. «Señora, estoy muy desolado por volver a interrumpirla, pero me perdonará. Cuando la verdad se esconde, hay que llamar a la misma puerta hasta que se abra». Sonrió levemente. «Qué metáfora tan encantadora. ¿Y a qué puerta crees que estás llamando ahora?» Los ojos de Poirot brillaron. «El que lleva al 12 de junio, la noche en que murió Sir Reuben Templeton». Sus manos se congelaron alrededor de su taza de té. Por un instante, la máscara se desvaneció, lo suficiente como para que aflorara una pizca de inquietud. Luego se recuperó. «No veo cómo esa noche terrible podría tener relación con este absurdo asunto de la carta robada». «Ah, pero ahí es donde discrepamos, señora», dijo Poirot en voz baja. «Verá, creo que no son dos cosas distintas. El asunto de la carta desaparecida es el fantasma de aquella noche que ha regresado para pasearse entre los vivos». Lady Ashcombe soltó una risa quebradiza. «A ustedes, los detectives, les encantan los fantasmas». Poirot no sonrió. «Dígame, Lady Ashcombe, ¿se peleó usted con Sir Reuben por una carta poco antes de su muerte?» La taza de porcelana tintineó levemente al dejarla. «Veo que la señorita Templeton ha estado hablando fuera de lugar». «Simplemente dijo la verdad», dijo Poirot con suavidad. «Exigió una carta, una que Sir Reuben se negó a devolver. ¿Puedo preguntar por qué?» Su mirada se endureció. «Porque no le pertenecía. Era una carta personal dirigida a mí y de carácter privado. Confié en que la destruiría. Prefirió quedársela como ventaja». «¿Apalancamiento?», repitió Hastings. Lady Ashcombe suspiró levantándose de la silla. Sir Reuben era un hombre influyente y con mucho apetito. Tenía información sobre todo el mundo. La carta me la escribió hace muchos años alguien indiscreto. Si hubiera caído en malas manos, habría causado un daño irreparable. «¿Por daño irreparable?», preguntó Poirot en voz baja. «¿Se refiere a su reputación o a la de otro?» Ella dudó, luego se giró bruscamente hacia la ventana. «Ambas». Poirot dejó que el silencio se prolongara. «¿Y qué pasó con esa carta?» «No lo sé», dijo rotundamente. «Cuando murió, busqué por todas partes. El escritorio, la caja, fuerte, los cajones. Todo había desaparecido». «¿Desaparecieron?», repitió Poirot. «Ah, sí. Y ahora, décadas después,
Las cartas empiezan a reaparecer. La misma letra, el mismo aroma a lavanda. ¿No le parece curioso, madame? Ella se volvió hacia él, perdiendo la compostura. ¿Estás sugiriendo que alguien lo encontró? ¿Que lo están usando para chantajearme? No sugiero nada, respondió Poirot, haciendo una ligera reverencia. Solo observo. El patrón del crimen es simétrico. Un círculo que empieza a cerrarse. En ese momento, entró el inspector Graves con las botas embarradas del jardín. Disculpe, señor, pero hemos encontrado algo, cerca de los establos. Poirot arqueó las cejas. Ah, entonces la niebla empieza a disiparse. El hallazgo fue una pequeña caja de madera, semienterrada bajo un rododendro cerca de los establos. Dentro, envueltos en hule, había varios papeles viejos, amarillentos y quebradizos por el paso del tiempo. Graves abrió el paquete con cuidado sobre la mesa de estudio. Parece correspondencia, toda dirigida a Sir Reuben Templeton. Negocios, en su mayoría, excepto esta. Levantó una hoja doblada y sellada con un sello de lacre roto. Poirot se inclinó hacia adelante, con el rostro tenso. «El mismo aroma a lavanda», murmuró, «y la misma letra que las cartas anónimas». Examinó el papel, recorriendo cada línea con la mirada. De repente, su mirada se agudizó. «Dios mío». «¿Qué es?», pregunté. «No es una carta de amor, Hastings. Es una confesión». Lo dejó sobre el escritorio para que pudiéramos verlo. La letra era elegante, ligeramente temblorosa por el paso del tiempo. «Ya no soporto la culpa. Lo que hicimos esa noche fue imperdonable. Si se revela la verdad, nos destruirá a ambos. He sellado las pruebas en el cajón secreto del estudio. Que Dios nos perdone. No había nombre ni firma, pero en la esquina, apenas estampadas, estaban las iniciales. Leumbe. Capitán Lawrence Vale, susurré. Los ojos de Poirot brillaron con una precisión justificada. Exactamente, amigo. El socio que desapareció tras la muerte de Sir Reuben. Pero vea aquí. Lo hicimos esa noche. 2 culpables, Hastings. No uno. Y las pruebas, ocultas en el estudio. Graves dio un silbido agudo. Lo registraremos enseguida. Poirot levantó una mano. No, permítame. El cajón no cederá ante la fuerza bruta. Requiere delicadeza. De vuelta en el antiguo estudio de Sir Reuben, el aire se sentía cargado de recuerdos y culpa. Las pesadas cortinas, el tenue olor a humo de pipa, las hileras de libros de contabilidad, todo inalterado, preservado como un mausoleo para un hombre que había muerto demasiado pronto, o quizás demasiado oportunamente. Poirot se movía lentamente por la habitación, rozando con las yemas de los dedos el escritorio, el reloj, los libros. Siempre, Hastings, murmuró. Un hombre esconde lo que más valora donde cree que otros no mirarán, pero donde él mismo puede mirar a menudo. Se detuvo frente al escritorio. Fíjate, amigo, 3 cajones, sí, pero el de la derecha es un poco más corto que los demás. ¿Por qué?, preguntó. Fruncí el ceño. Fabricación defectuosa. Poirot sonrió levemente. O un designio oculto. Presionó el panel lateral hasta que se oyó un suave clic. Un estrecho compartimento falso se abrió, y dentro había un único sobre, con el sello intacto y el papel intacto. El sello era el mismo de antes, el escudo de Templeton, apenas impreso en cera roja. La mano de Poirot se quedó suspendida sobre él un instante, como si sopesara la moralidad de lo que estaba a punto de hacer. Entonces rompió el sello. Dentro había una carta breve, escrita con una letra que ahora reconocí, la del capitán Vale. No puedo permitir que Reuben exponga lo que hicimos. Tiene los papeles, sí, pero yo tengo las pruebas que lo arruinarán. Cuando lea esto, lo entenderá. El fin está cerca, y debe parecer natural. El rostro de Poirot era indescifrable. Ahí lo tiene, Hastings. La muerte de Sir Reuben Templeton no fue obra del destino, fue obra del hombre. ¿Entonces Vale lo mató?, pregunté aturdido. La expresión de Poirot se suavizó. Quizás, pero nunca se debe sacar conclusiones a partir de un solo hilo. Hay otra presencia aquí, otra mano invisible. Mire, Vale habla de nosotros. No estaba solo. Graves maldijo en voz baja. Así que alguien de aquí lo ayudó. Alguien que sigue vivo. Exactamente, dijo Poirot. Y esa persona, Monsieur Graves, ha empezado a temer que yo también estoy leyendo entre líneas. Como para acentuar sus palabras, el reloj de pie del vestíbulo dio las 6, y un leve sonido como un susurro o un suspiro
Llegó del pasillo. Poirot se giró bruscamente, entrecerrando los ojos. «Alguien escucha», dijo en voz baja, «y las pequeñas células grises me dicen que, antes de que termine esta noche, el fantasma del 12 de junio exigirá su ajuste de cuentas». Capítulo 10. La reunión final. La noche cayó sobre Ashcombe Manor con una calma que contradecía la tormenta de revelaciones ya desatada. La niebla se había disipado de los jardines, dejando solo una tenue neblina que reflejaba el resplandor de las lámparas, dotando a la casa de una aura casi etérea. Dentro, el aire era tenso pero expectante, como si cada habitación supiera que presenciaría el acto final de un drama que se había estado gestando durante años. Poirot había convocado a todos los miembros restantes de la casa al gran salón. Las cortinas de terciopelo estaban corridas, el fuego crepitaba suavemente, y los muebles pulidos reflejaban la suave luz como un escenario para un teatro de confesiones. Hastings y el inspector Graves ya estaban allí, apostados discretamente cerca de las puertas. Los sospechosos entraron uno a uno, cada uno con una mezcla de aprensión y curiosidad. Lady Ashcombe, con el rostro sereno pero la mirada inquieta. Alice Denham, pálida y frágil tras su confesión anterior. Henry Montrose, meditabundo en silencio. Y el personal de la casa, incluyendo a Forbes, el mayordomo, y a Violet Cray, cada uno con sus preocupaciones personales. Poirot permanecía de pie junto a la chimenea, impecablemente erguido, con las manos cruzadas a la espalda. Examinaba la sala con la serenidad de un director a punto de llevar su orquesta al clímax. «Amigos», comenzó con esa voz suave y pausada que siempre llamaba la atención, «nos reunimos esta noche no solo para hablar, sino para comprender. El pasado ha alcanzado al presente, y las consecuencias de una noche, la del 12 de junio, han repercutido a lo largo de décadas, afectando la vida de cada uno de ustedes en cierta medida». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Repasemos lo sucedido». Hastings, siempre cronista, observó en silencio el ritmo de Poirot. El detective continuó, moviéndose lentamente de un rincón a otro de la habitación, con la mirada penetrando a cada individuo como si leyera el pulso de sus corazones. Primero, tuvimos el asunto del señor Armitage, un chantajista que había venido a perturbar la paz de este hogar. Luego, Lady Eleanor Montrose, quien, con su sabiduría y valentía, intentó evitar que los secretos del pasado destruyeran a los vivos. Finalmente, las cartas, esas cartas que desaparecieron de la noche a la mañana, cada una de ellas una llave de una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Las manos de Alice temblaron levemente en su regazo. Henry apretó la mandíbula. La expresión de Lady Ashcombe permaneció serena, aunque sus ojos delataron un destello de inquietud. La mirada de Poirot se posó en la señorita Templeton. Mademoiselle, la segunda carta, descubierta esta mañana, reveló más de lo que pretendía su autora. No era una simple advertencia, era un mensaje histórico que señalaba acciones tomadas hace mucho tiempo que tienen consecuencias incluso ahora. Se volvió hacia el inspector Graves. Y sí, las cartas del capitán Lawrence Vale, ocultas en el estudio, confirman lo que sospechábamos desde hace tiempo. La muerte de Sir Reuben Templeton no fue accidental. Fue un acto calculado, diseñado para proteger secretos que podrían arruinar reputaciones y vidas por igual. Graves se removió incómodo. Entonces alguien aquí sabía de las intenciones de Vale. Alguien lo ayudó. Poirot asintió lentamente. Exactamente. Y ahora, amigos, llegamos al meollo del asunto. La identidad de la persona que actuó con Val, o quizás incluso antes que él, revela motivos tanto ocultos como sutiles. Hizo una pausa, dejando que el silencio se apoderara de las paredes, antes de dirigir sus palabras a Lady Ashcombe. «Señora, su disputa con Sir Reuben por una carta no fue un simple desacuerdo. Temía que se revelara una indiscreción pasada, sí, pero también que se desmantelara un legado familiar, y en su miedo no actuó con malicia. Sin embargo, permitió que otros actuaran de maneras que favorecieran sus propios fines». La mirada de Lady Ashcombe se desvió al suelo. Yo no maté a nadie», dijo en voz baja. «No, señora», respondió Poirot, «pero usted organizó las circunstancias que permitieron la intrusión de Armitage y, posteriormente, la manipulación de los acontecimientos por parte de Vale. Las cartas fueron herramientas, las muertes, consecuencias y el miedo que generaron. Eso, señora, es completamente humano». La mirada de Poirot recorrió entonces a Henry Montrose. «Señor, las revelaciones lo asustaron, sí,
pero actuó con honor. Su visita a la habitación de la señorita Denham fue una coartada pobre, es cierto, pero motivada por el amor y la preocupación, más que por la astucia. No es culpable de los crímenes en sí, solo de las vulnerabilidades que conlleva el ser humano. Henry exhaló bruscamente. El alivio se mezcló con la tensión persistente. La mirada de Poirot se posó en Alice Denham. «Mademoiselle, es usted joven y su valentía es admirable, pero sus acciones estuvieron guiadas por el miedo a la descubierta y el deseo de seguridad. Le proporcionó las cartas a Armitage, sí, pero en realidad él fue el artífice de su propia muerte. El enfrentamiento de Lady Eleanor, su pánico, el trágico accidente que siguió, todo está relacionado». Los labios de Alice temblaron. Lo entiendo. Poirot se volvió finalmente hacia la familia reunida. Y ahora, el asunto del capitán Vale, ausente, pero no olvidado. Orquestó la muerte de Sir Reuben, sí, pero se basó en la ignorancia y el miedo ajeno para ocultar su rastro. Las cartas, la desaparición, la manipulación de los acontecimientos. Su plan era que las muertes parecieran naturales y las cartas inofensivas. Un leve jadeo recorrió la habitación. Sin embargo, continuó Poirot, hay un último elemento, un detalle tan sutil que incluso los observadores más perspicaces podrían pasarlo por alto. El pendiente de perla encontrado junto al cuerpo de Lady Eleanor. Su presencia, aunque aparentemente accidental, revelaba intencionalidad. El autor de su muerte se dejó llevar por el pánico, sí, pero también por la proximidad. El factor humano, no el mecánico, delata todo crimen. El inspector Graves frunció el ceño. ¿Se refiere a alguien cercano a ella? Los ojos de Poirot brillaron. Exactamente, mon ami. Alguien cuyo corazón estaba enredado en asuntos de amor, miedo y lealtad. Y las pruebas, al reconstruirlas, apuntan directamente a Mademoiselle, la joven que temía lo que la revelación pudiera acarrear, pero actuó impulsivamente, y no con malicia, sino con desesperación. Los sollozos de Alice llenaron la silenciosa habitación, pero había un leve alivio en su mirada al asentir. Sí, yo. La seguí. Solo quería hablar, pedir perdón. No pretendía... Poirot levantó una mano y la sala quedó en silencio. La intención es el defecto humano que separa el crimen de la inocencia, pero la ley, amigo mío, debe decidir. Y la verdad, por fin, ha quedado al descubierto para que todos la vean. Señaló la chimenea, donde las cartas y los papeles del estudio estaban cuidadosamente ordenados. La historia, como ven, no puede ocultarse para siempre. Cada acto, cada secreto, deja huella, y las pequeñas células grises. Cómo iluminan incluso los caminos más intrincados de la conducta humana. La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Incluso la serena expresión de Lady Ashcombe parecía suavizarse, como si el peso de años de ocultación se hubiera aliviado un poco. Poirot retrocedió lenta y deliberadamente. Amigos, esta noche hemos visto cómo se entrelazan las consecuencias del miedo, la ambición y el amor. Pero la justicia, atemperada por la comprensión, sigue siendo el principio rector. Los responsables, algunos por acción, otros por inacción, se enfrentarán a la ley. Y los que sobrevivan, los que hayan sobrevivido a las sombras, ahora podrán salir a la luz. Miró a Hastings con una leve sonrisa en los labios. Y en cuanto a mi propia reflexión, estoy satisfecho. Las pequeñas células grises han hecho su trabajo. La verdad, aunque tardía, ha sido restaurada. Hastings exhaló. La tensión finalmente se liberó. Mon ami, nunca dejo de maravillarme con tu método. Poirot inclinó la cabeza con gracia. Merci, Hastings. Y ahora, debemos permitir que las autoridades procedan. El asunto se acaba y la mansión, por fin, podrá respirar de nuevo. Los presentes intercambiaron miradas, algunos aliviados, otros arrepentidos, otros simplemente exhaustos. Afuera, los últimos jirones de niebla se disiparon, revelando los jardines que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Las rosas, antaño testigos de secretos y miedos, ahora parecían tranquilas, como si incluso la naturaleza hubiera reconocido la resolución de la locura humana. Poirot se quedó un momento, contemplando el cielo nocturno a través de los altos ventanales. Amigo mío, le dijo en voz baja a Hastings, siempre hay una lección en el corazón de los hombres y las mujeres. El miedo, el amor, la ambición,
Son tan constantes como las estrellas, y aún así, al final, la razón prevalece. Se giró, ajustándose los puños con su habitual precisión. «Vamos, Hastings. Ya es de noche, y la mansión ya ha dormido demasiado bajo el peso de los secretos. Mañana, la ley actuará. Esta noche, podremos simplemente observar la silenciosa victoria de la verdad». Y con esto, Poirot, el hombre de orden impecable y perspicacia inigualable, caminó por el pasillo, dejando tras de sí los ecos de la revelación, la reflexión y la seguridad de que la justicia, sutil, inevitable y precisa, finalmente se había hecho. Capítulo 11. Sombras del pasado. La mañana siguiente a la reunión final amaneció fresca y despejada. La niebla que había asolado la mansión Ashcombe durante días se había disipado por completo, dejando los jardines relucientes de rocío. Las rosas, antes veladas por la niebla, ahora se revelaban en rojos brillantes y blancos delicados, como si perdonaran la agitación que había ensombrecido la casa. Sin embargo, a pesar de la calma del día, la atmósfera dentro de la mansión permanecía tensa, y los sucesos de la noche anterior aún resonaban por los pasillos. Poirot y yo estábamos sentados en el comedor, con la mesa puesta tan pulcramente como siempre. Él removía el chocolate lentamente, con la mirada distante pero alerta, como si escuchara secretos ocultos en el aire. «Mi amigo», dijo por fin, «anoche observamos la resolución de los acontecimientos inmediatos, sí. Sin embargo, como suele ocurrir, el pasado no ha cedido del todo. Quedan hilos, delicados pero intactos, que requieren nuestra atención». Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Hilos, Poirot? Pero las cartas, las muertes, las confesiones, todo ha sido investigado, ¿no? El bigote de Poirot se contrajo. «Ah, Hastings, solo ve el tapiz visible, pero el telar sigue en marcha. Considere esto: la desaparición de la criada anoche, las cartas ocultas de Val, los viejos secretos del 12 de junio. Todo está entrelazado, y aún queda un último elemento por revelar». Antes de que pudiera indagar más, entró el inspector Graves con aspecto serio pero comedido. «Señor Poirot, hemos recuperado a la doncella de la señorita Templeton», anunció. Estaba escondida en los establos, asustada pero ilesa. Afirma haber oído partes de las confesiones y, temiendo por su propia vida, decidió no ser vista. Poirot inclinó la cabeza. «Excelente. Su testimonio nos aclarará las cosas. Hablemos con ella enseguida». Seguimos a Graves hasta los establos. La joven, delgada y pálida por el miedo, se aferraba con fuerza a su chal. Parecía como si hubiera visto los fantasmas de cada secreto de la mansión. «No tengan miedo», dijo Poirot con suavidad. «Solo deseamos comprender lo que presenciaron». Ella asintió, temblando. Oí todo sobre las cartas, sobre el señor Armitage, sobre Lady Eleanor, señor. No pretendía desaparecer. Tenía miedo. Pensé que podrían culparme por cosas que no hice». La mirada de Poirot se suavizó. «Y no se le puede culpar, mademoiselle. Pero dígame, ¿se enteró de algo importante sobre la noche del 12 de junio? Su mirada se dirigió a mí. «Yo escuché a Lady Ashcombe hablando de las cartas del capitán Bale. Mencionó algo sobre otra persona involucrada, alguien que vivía en la casa. No mencionó nombres, pero su voz se quebró. Dijo que la verdad saldría a la luz algún día». Los dedos de Poirot tamborileaban suavemente sobre su bastón. «Ah, habla con sabiduría, aunque no del todo. La segunda parte, Hastings, es el elemento final, el vínculo viviente entre el pasado y el presente. Esta persona actuó con cautela, pero el error humano nunca está ausente, y es precisamente en ese error donde se esconde la verdad». De vuelta en la mansión, Poirot convocó otra reunión, esta vez más íntima. Lady Ashcombe, Henry Montrose y Alice Denham estuvieron presentes, junto con Graves y la criada recuperada. Poirot comenzó con voz mesurada exigiendo atención. «Mis amigos, los sucesos del 12 de junio, la desaparición de cartas, las muertes de Sir Reuben y Lady Eleanor y el miedo a ser descubiertos. Todo esto está conectado por una intrincada red, pero las redes tienen hilos que se pueden romper y hilos que permanecen invisibles hasta que uno observa con atención». Caminaba lentamente, recorriendo con la mirada los rostros que tenía delante. «Examinemos los hechos conocidos. Sir Reuben Templeton murió en circunstancias sumamente sospechosas. Las cartas del capitán Bailey confirman la intención de ocultar su secreto. Lady Ashcombe
Usted actuó para proteger su reputación, pero sin querer facilitó el paso a otros. Señorita Denham, sus acciones fueron guiadas por el miedo, y sin embargo, queda una persona cuyo papel ha sido sutil pero crucial, quien, sin malicia, permitió que los acontecimientos se desarrollaran de tal manera que el presente no pudiera separarse del pasado. Alice se estremeció, con las manos fuertemente apretadas. Henry se removió incómodo. Lady Ashcombe mantuvo la compostura, aunque una leve arruga apareció entre sus cejas. Poirot se detuvo y la miró fijamente. «Señora, hay algo que debe reconocer. Sabía, por supuesto, que las cartas ocultadas por el capitán Vale contenían referencias no solo a su reputación, sino también a la de otros, a quienes no estaban en la habitación la noche del 12 de junio. Actuó con cautela, sí, pero la cautela es propia de la imperfección, y la imperfección deja huella». Lady Ashcombe respiró hondo. «Yo seguí sus instrucciones. Nunca quise hacerle daño. Solo quería proteger a la familia». Poirot asintió. Exactitud. Y sin embargo, al hacerlo, la cadena de acontecimientos condujo a algo más que protección. Condujo al miedo, al pánico y finalmente a la tragedia. Mon ami, Hastings, observe. Toda acción, incluso una buena, puede tener consecuencias imprevistas. Se volvió hacia Alice y Henry. Y ustedes, jóvenes, han aprendido lo mismo. El miedo es un poderoso motivador, pero debe ser moderado por la comprensión. Porque en la comprensión encontramos el camino que evita mayores daños. Entonces, con un gesto mesurado, Poirot tomó una de las viejas cartas del capitán Bell y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. Esta, Hastings, es la clave para cerrar el caso. La mano de Vale, aunque ausente en vida, se extendió para implicar a los vivos. Y mediante la observación minuciosa, la paciencia y el razonamiento, podemos ver el camino que trazó y los errores que cometió. Su cómplice, aunque actuó movido por la cautela y el miedo, no puede escapar a la luz que le brinda la razón. El inspector Graves asintió. ¿Y eso significa que las autoridades ahora pueden actuar para garantizar que se haga justicia? Poirot sonrió levemente. Sí, amigo. La justicia, templada por la sabiduría, llegará. Pero hay más que aprender, más que reflexionar. La naturaleza humana rara vez es simple, y el pasado rara vez desaparece por completo. Espera, como las sombras bajo la mansión, hasta que las pequeñas células grises lo noten. Miró a su alrededor, con la mirada suavizada por un instante. Y ahora, todos podemos proceder sabiendo que, si bien el miedo, la ambición y el secretismo han causado gran dolor, la claridad y la razón traen resolución. La mansión por fin puede respirar libre de manos invisibles y cartas ocultas, y los vivos pueden dar un paso al frente, libres de las sombras del 12 de junio. Alice asintió lentamente, con una lágrima brillando en sus ojos. Ahora entiendo. Veo los errores que cometí, el miedo que dejé que me dominara. Viviré con ellos, sí, pero también puedo seguir adelante. Henry exhaló. La tensión abandonó sus hombros. Lady Ashcombe mantuvo la compostura, aunque vi en sus ojos un destello de alivio, como si décadas de cuidadoso ocultamiento finalmente hubieran desaparecido. Poirot se volvió hacia mí con expresión indescifrable. Hastings, el trabajo está casi terminado, pero recuerde esto. Cada acto de miedo, cada momento de secreto, deja su huella. Solo observando con paciencia y razonando se pueden desentrañar los hilos que unen el pasado al presente. Asentí, comprendiendo plenamente que las palabras de Poirot eran tanto una reflexión sobre la naturaleza humana como una conclusión de los acontecimientos que habían ocurrido. Afuera, los jardines resplandecían bajo los primeros rayos de sol. Las rosas, aún húmedas por el rocío matutino, parecían casi asentir en señal de aprobación ante la restauración del orden en Ashcombe Manor. Poirot, como siempre, se ajustó los puños, asintió con satisfacción y habló en voz baja. Y así, Hastings, dejamos la mansión no solo con la justicia conseguida, sino con la comprensión adquirida. El miedo, la ambición y el secretismo podrán resurgir en otras vidas, pero las pequeñas neuronas y el corazón razonado siempre buscarán la verdad. La mañana se sentía más ligera, pero a la vez más plena, como si la propia casa exhalara un aliento contenido. Y por primera vez en muchos días, Ashcombe Manor parecía estar en paz, no porque el pasado se hubiera borrado, sino porque había sido revelado, examinado y comprendido. Capítulo 12. La resolución en Ashcombe Manor.
El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de Ashcombe Manor, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido del salón. Un silencio se había apoderado de la casa, como si las paredes contuvieran la respiración, esperando el acto final. Todos los que habían participado en el tumulto de los últimos días se habían reunido, cada uno con el peso de los secretos ahora expuestos, conscientes de que Poirot hablaría y no dejaría ninguna ambigüedad sin abordar. Poirot permanecía en el centro de la sala, con una postura impecable, y sus ojos brillaban con la serena satisfacción de quien había visto encajar cada pieza del rompecabezas. Hastings y el inspector Graves lo flanqueaban, silenciosos y atentos. Los sospechosos, Lady Ashcombe, Alice Denham, Henry Montrose y el personal de la casa, permanecían sentados en diversos estados de aprensión. Incluso a la criada, recuperada y aún temblorosa, se le había pedido que permaneciera, pues poseía la última observación que arrojaría luz sobre la verdad. «Mis amigos», comenzó Poirot con ese tono preciso y pausado que siempre llamaba la atención, «hemos seguido los hilos de un asunto que comenzó hace muchos años, cuando el miedo, el secretismo y la ambición se entrelazaron para formar una cadena de acontecimientos trágicos y complejos. Esta noche, la cadena se rompe, el velo se levanta y la verdad se revela en su totalidad». Señaló el escritorio donde estaban ordenadas las cartas recuperadas del capitán Vale. «Primero, analicemos las cartas. Estos documentos, aunque de hace décadas, revelan intención y acción, no meras especulaciones. Hablan de manipulación, planificación y un deseo de controlar los resultados mediante el secreto. La mano de Bailey es evidente. Su plan fue calculado y meticuloso, pero como todos los planes humanos, tenía defectos. Y esos defectos son los que permitieron que la verdad saliera a la luz». Poirot se volvió hacia Lady Ashcombe. «Señora, usted temía ser expuesta y trató de proteger su reputación. Al hacerlo, actuó con cautela, pero sin malicia. Sin embargo, sus acciones, sin darse cuenta, permitieron que Vale actuara. No se le puede culpar por la mano de otro, aunque las consecuencias fueron graves. Su papel es comprendido y perdonado a la luz de la verdad». Lady Ashcombe inclinó levemente la cabeza. Su expresión se suavizó, aunque sus labios formaban una línea firme. «Ya lo veo», dijo en voz baja. Poirot se dirigió entonces a Alice Denham. «Mademoiselle», su miedo guió sus acciones. Intentó intervenir, comprender, pero al hacerlo se convirtió en parte de una secuencia que no controlaba por completo. Seguía intenciones, no el mal. Su valentía al revelar las cartas y enfrentarse al miedo que la guiaba es admirable. Sin embargo, la lección permanece. Hay que actuar con claridad, incluso bajo presión. Las manos de Alice temblaron, pero asintió, comprendiendo el peso del juicio mesurado de Poirot. Henry Montrose fue el siguiente. La mirada de Poirot se detuvo en él. «Señor, usted se vio arrastrado a estas circunstancias por lealtad y preocupación, no por malas intenciones. Su presencia y observaciones fueron cruciales para desentrañar la verdad. Actuó con honor, incluso si el camino estuvo plagado de confusión y errores de juicio». Finalmente, Poirot se volvió hacia el inspector Graves. «Usted, amigo, ha cumplido con su deber con diligencia y vigor. Sin embargo, en todos los asuntos de complejidad humana, hay que recordar que las pruebas por sí solas no bastan. La observación de la naturaleza humana, por sutil que sea, a menudo produce las revelaciones más significativas». La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en Poirot mientras se preparaba para la revelación final. Su mirada se agudizó, recorriendo a los presentes con deliberada precisión. Y ahora, el asunto del capitán Bailey, su cómplice invisible. Vale orquestó la muerte de Sir Reuben Templeton para ocultar sus acciones y, para ello, se basó en la inacción y el miedo ajeno. Pero una verdad crucial permaneció oculta hasta que la observación y la deducción la revelaron. La persona que actuó, aunque indirectamente, para facilitar estos sucesos, mediante el miedo, el secretismo y la inacción, no es otra que... Hizo una pausa, dejando que la anticipación aumentara. Quien vivió con conocimiento, pero actuó con cautela, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran sin la intención de causar un daño final, la confidente de Lady Eleanor Montrose. La secuencia de descuido, pánico y error de juicio condujo a la tragedia, sí, pero también a la revelación. Y gracias a una observación cuidadosa, ahora vemos claramente quién es responsable de cada acto y sus consecuencias.
Una respiración colectiva llenó la sala. Grubbs frunció el ceño, inclinándose hacia adelante, como si estuviera a punto de intervenir. Poirot levantó una mano. Sin embargo, continuó suavizando el tono, la justicia no es solo castigo. La justicia es comprensión. Quienes actuaron por miedo y confusión, Alice Denham, Lady Ashcombe, incluso Henry Montrose, no son villanos. Son humanos, sujetos al error y la fragilidad. Solo Vale, cuya ausencia y malicia deliberada orquestaron los crímenes originales, es quien carga con la plena culpa. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara, y luego habló en voz más baja. ¿Y qué hay de las cartas? Permanecen, sí, pero ya se han encontrado. El pasado, una vez revelado, no puede causar más daño. La mansión, sus habitantes y los vivos seguirán adelante con claridad, aunque atemperada por las lecciones de la complejidad de la naturaleza humana. Lady Ashcombe exhaló, y un leve alivio suavizó sus rasgos. El temblor de Alice se calmó, y Henry se permitió una leve sonrisa. Incluso la doncella, ya recuperada, pareció relajarse, como si finalmente se le permitiera salir de las sombras. La mirada de Poirot se volvió hacia mí. Hastings, observe la lección que hay en todo esto. El miedo, la ambición, el secretismo y el amor se mezclan en cada corazón. Pueden confundir, engañar, incluso destruir. Sin embargo, con paciencia, observación y la aplicación de la razón, la verdad se revela. Es deber de la mente pensante desenredar los hilos, exponer lo oculto e iluminar lo oscuro. Asentí, dándome cuenta de que la satisfacción que sentía no residía solo en la resolución de un crimen, sino en el descubrimiento de la naturaleza humana misma. Poirot había demostrado, como siempre, que la claridad mental supera incluso la más enmarañada red de engaños. Se enderezó, ajustándose los puños con su característica precisión, y miró a su alrededor por última vez. Amigos, el asunto ha terminado. Ashcombe Manor puede ahora descansar libre de sombras y secretos. El pasado ha sido reconocido, las consecuencias han sido afrontadas, y los vivos pueden salir adelante sin el peso del miedo. Recordemos siempre que la verdad no es un enemigo, sino una guía. Con un elegante asentimiento se giró hacia la puerta. Ven, Hastings, las pequeñas células grises han hablado. Es hora de partir, dejando la justicia y la claridad en su debido lugar. Recorrimos los pasillos de la mansión, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, iluminando cada rincón. Por primera vez en muchos días, la casa se sentía serena. Sus habitaciones, libres del peso de los secretos y el miedo. Las rosas del jardín brillaban como en señal de reconocimiento, y el aire olía fresco, libre de la persistente niebla de la sospecha. Afuera, al llegar al carruaje, Poirot se detuvo a contemplar los jardines. Su mirada, siempre atenta, se suavizó ligeramente con satisfacción. Hastings, dijo con dulzura, cada vida afectada por este asunto te ha aprendido una lección, y la mansión misma puede sanar. Esa, amigo mío, es la verdadera recompensa del razonamiento, la paciencia y la observación. Sonreí, sintiendo que la tensión se me quitaba de los hombros. Lo ha vuelto a hacer, Poirot. La verdad al descubierto, cada hilo explicado. Inclinó la cabeza con una sonrisa modesta. Ah, amigo, siempre son las pequeñas células grises las que prevalecen. No yo, sino la razón misma. Y, sin embargo, es gratificante saber que se ha presenciado la restauración del orden y la justicia. Mientras el carruaje avanzaba por el sinuoso camino, dejando Ashcombe Manor bañada por el cálido sol de la tarde, reflexioné sobre la intrincada combinación de miedo, secretismo y valentía que nos había llevado a esta resolución. Poirot se sentaba a mi lado, sereno e impecablemente elegante, un hombre cuya mente revelaba las profundidades de la naturaleza humana y el triunfo de la razón sobre el engaño. Y así, el asunto en Ashcombe Manor, que comenzó con una carta que desapareció de la noche a la mañana, llegó a su conclusión, no con ira ni venganza, sino con la calma y deliberada iluminación de la verdad. Poirot, por supuesto, no pudo resistirse a una última y discreta floritura. Hastings, dijo, con el bigote ligeramente moviéndose. El corazón humano siempre es un misterio, pero cuando la mente es paciente y cuidadosa, incluso las sombras más oscuras pueden salir a la luz. Voilà, la satisfacción suprema de las pequeñas neuronas. Reí suavemente, comprendiendo por fin que ningún crimen, ningún secreto,
Ninguna carta desaparecida podía burlar la combinación de observación, paciencia y comprensión humana. Poirot había demostrado una vez más que la claridad mental era el mejor detective de todos, y así el carruaje nos llevó lejos, dejando Ashcombe Manor con sus tranquilos jardines, su paz restaurada y las lecciones de miedo, secreto y coraje, ahora reveladas y reconocidas para siempre.